Hola amigos. Pienso que el vídeo de hoy es de suma importancia para todo el mundo que esté interesado en el futuro que nos espera a la humanidad. Hoy los protagonistas que influyen con sus decisiones, nos trasladan tanto los peligros militares a los que estamos asomados, como al posicionamiento humanista del necesario futuro que tenemos que labrar todos juntos, en pos de un mundo lo más idóneo posible para que las vidas de todas las personas sea digna de vivirse. Esto irremediablemente conllevará a que cada uno se tendrá que decidir intelectualmente por una trinchera determinada. Hay que exigir que los políticos que dirigen nuestros destinos, hablen con claridad, y no con palabras cobardes y traicioneras, que lo mismo se pueden interpretar como arre, o como so. Ayer se dieron dos acontecimientos importantes de por dónde van los tiros, entre otras declaraciones que observaréis aquí. Destaca la del ínclito José Borrell, donde no pudo disimular su instinto de escorpión colonialista, y otra, un decreto firmado ayer por Vladimir Putin en el que deja bien claro que el espíritu de los rusos es incompatible con el capitalismo. Hablaremos primero de las que tienen influencia militar, ya que hay una guerra en marcha ahora mismo, que puede que termine de forma que ya no valdrá para nada todo lo que pensemos de cara a un futuro que ya no existiría. Y en esa dinámica veremos las últimas declaraciones de algunos como Dmitry Medvedev, que respondió al llamamiento del jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania para destruir Rusia. Dijo Dmitry Medvedev, que no tiene sentido responder a las palabras de los representantes ucranianos sobre la destrucción de Rusia, al igual que hablar sobre la destrucción de este país. Es necesario liquidar a quienes dicen esas cosas en Ucrania, dijo el consejero de Seguridad Dmitry Medvedev el jueves. No tiene sentido responder a esta tontería simétricamente, especialmente para decir algo sobre la destrucción de Ucrania. Solo necesitas destruir a esos bastardos nazis como el que dijo esto, dijo Medvedev en respuesta a una solicitud para comentar sobre las declaraciones del jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, quien pidió destruir Rusia. Luego vinieron también ayer las primeras declaraciones de Emmanuel Macron desde Washington, esa que un periódico alemán dijo que de ella dependía el futuro de Occidente. Pues Macron dijo que Occidente no presionará a Ucrania para que inicie negociaciones con Rusia, dijo el presidente francés, lo que yo interpreto que en la capital del imperio ya le habrán dicho que irán a la guerra total. Nunca presionaremos a Ucrania para que llegue a un compromiso que sea inaceptable para ellos, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington. Cuando se le preguntó si había discutido con Biden la posibilidad de involucrar a Ucrania en negociaciones con Rusia, dado la proximidad del invierno y la crisis energética, a lo que Macron respondió: si queremos lograr una paz sostenible, debemos respetar a los ucranianos y el hecho de que ellos mismos deben elegir las condiciones y el momento de las negociaciones, agregó Macron. ¿Subía o bajaba las escalinatas Macron? Nunca lo sabremos porque a los políticos occidentales, si algo les caracteriza es que nunca se sabe lo que quieren decir. Pero no es difícil intuir lo que quieren decir. Por su parte, el 1 de diciembre en Berlín el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la tarea de la OTAN es apoyar a Ucrania y evitar una guerra fuera de Ucrania. Es con este propósito, según Stoltenberg, que la OTAN envía señales claras a Moscú de que la alianza está lista para defender a todos sus aliados. El secretario general también señaló una vez más, que la OTAN no es parte del conflicto en Ucrania. Digo yo que lo diría para que Putin no tome nota. Dijo que la OTAN no es parte del conflicto, no nos involucraremos en la guerra de Putin en Ucrania, estamos del lado de Ucrania y lo ayudamos en su derecho a defenderse, agregó Stoltenberg. Joder, habrá que recurrir a todos los tratados de psicología y lingüística existentes, para intentar descifrar todas las contradicciones que ha condensado este tipo en dos frases. Otro diplomático ruso asegura que ha surgido un nuevo triángulo en la diplomacia multilateral formado por Irán, China y Rusia, tras consultas entre los tres países. En su cuenta en Twitter, el representante permanente de Rusia ante los organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, ha calificado este jueves como productivas las consultas trilaterales que hicieron las misiones permanentes de China, Irán
y Rusia en la capital austríaca sobre temas de interés común. Digo yo, que ya es una pista para lo de elegir la trinchera como he hablado antes. Ulyanov ha saludado el surgimiento de un nuevo triángulo en la diplomacia multilateral, a saber, Irán, China y Rusia, como países que están a favor del multilateralismo y en contra de los intentos de mantener vivo el mundo unilateral a toda costa. De hecho, ha adelantado que este formato puede ampliarse fácilmente, ya que hay muchos países que también apuestan por el multilateralismo. En otro mensaje, Ulyanov ha cuestionado las preocupaciones que expresan los funcionarios de Estados Unidos, con respecto al avance del programa nuclear de Irán. Dirigiéndose a Washington de forma irónica, el diplomático ruso ha dicho que hay una manera fácil de eliminar estas preocupaciones: finalizar las conversaciones de Viena. Y ahora viene lo del ínclito José Borrell, que en un asombroso discurso reafirmándose en el colonialismo, dijo ayer lo siguiente para defender los lazos de Europa con América Latina. Algo que yo interpreto como una arrogancia absoluta. En una reunión entre diputados europeos y latinoamericanos, el político reivindicó el discurso de la conquista y la colonización como paradigma. En medio de una reunión a la que asistían parlamentarios latinoamericanos, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lanzó un insólito discurso en el que reivindicó valores como la colonización, y episodios como la conquista. El episodio ocurrió el pasado miércoles, cuando Borrell se dirigió ante la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana, Eurolat, un organismo multilateral compuesto por 150 parlamentarios de Europa y América Latina. Allí, el político enumeró las razones por las que el mundo vive una tormenta perfecta, que a su juicio requiere recalibrar la brújula estratégica con plena conciencia histórica. Para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas, ni los mapas del pasado, como hicieron los descubridores y conquistadores. Tenemos que inventar un nuevo mundo, aseveró el alto funcionario. Defendiendo en su discurso la colonización como paradigma, a pesar de que fue un sistema aplicado en América a través de la violencia, el saqueo y el expolio de Europa en contra de los pueblos originarios. Para Borrell, en este momento de turbulencias, es urgente que se fortalezcan los lazos entre la Unión Europea y América Latina. Nos necesitamos los unos a los otros más que nunca, agregó, citado por el diario.es. En los últimos meses, el alto funcionario ha insistido en hacer un viraje hacia América Latina, reconociendo que si bien el bloque europeo no quiere caer en nuevas dependencias, pretende abrir sus mercados a una relación fructífera con socios económica y políticamente fiables. ¿Qué digo yo? Sí querrá decir, por favor Venezuela, véndenos petróleo y no te colonizaremos con Juan Guaidó. No es la primera vez que el político usa los estrados para defender ideas eurocentristas, racistas y discriminatorias. El pasado mes de octubre, Borrell tuvo que matizar la desafortunada analogía que hizo al describir a Europa como un jardín y al resto del mundo como una jungla. La jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto para proteger el jardín, fueron parte de las palabras de Borrell, que provocaron un fuerte repudio por parte de la comunidad internacional. Ante las reacciones de rechazo, Borrell publicó una aclaratoria en su blog particular. Algunos han malinterpretado la metáfora como eurocentrismo colonial. Lo siento si algunos se han sentido ofendidos, escribió. Desde los Emiratos Árabes Unidos, consideraron que las palabras del político solo contribuían a empeorar el clima de intolerancia y discriminación en todo el mundo. Pues bien, ¿habéis oído alguna palabra en la boca de Borrell, de cómo sería la transformación de este mundo que él denomina ya caído? Con las palabras, como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo, nunca lo dirá porque significaría reconocer el derrumbe de su sistema capitalista y colonial. Este es el quid de la cuestión, el grito de los colonialistas siempre es el mismo. El capitalismo ha muerto, viva el capitalismo. Y en ello estriba su cobardía, como la del gobierno de Holanda cuando ayer comentamos que estaba nacionalizando a traición miles de granjas agrícolas. Porque no tienen ni genitales ni ganas para derrumbar al capitalismo, y solo nacionalizan hasta que pase la tormenta porque ellos esperan que siempre pase la tormenta antes de que el socialismo se los trague.
En los sistemas capitalistas, practican el comunismo a tiempo parcial, y el resultado para sus élites es el mismo: robar a los pobres para dárselo a los ricos. Ahora vamos a ver qué se está cociendo en Rusia. Porque un evento extraordinario para la vida de todo el planeta se puede estar produciendo en estas fechas. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, estampó su firma en el decreto número 809 que lleva fecha del 9 de noviembre de 2022. Sobre la aprobación de los fundamentos de la política estatal para la preservación y el fortalecimiento de los valores espirituales y morales tradicionales rusos. Comentan en Rusia que patriotas y estadistas han esperado durante mucho tiempo este paso por parte de las autoridades. En su audacia, este paso es comparable a la decisión de lanzar la operación militar especial en Ucrania. Antes de seguir, me gustaría decir que, al contrario de la indefinición de los políticos capitalistas, este documento se resume con la siguiente frase: el espíritu del pueblo ruso es incompatible con el sistema capitalista. El servicio de prensa del Kremlin comentó sobre este documento de la siguiente manera: todo el trabajo destructivo de los países occidentales, el impacto ideológico y psicológico en los ciudadanos de Rusia conduce a la plantación de un sistema de ideas y valores ajenos al pueblo ruso, y es destructivo. A la sociedad rusa, incluido el cultivo del egoísmo, la permisividad, la inmoralidad y la negación de los ideales, el patriotismo, el servicio a la patria, la continuación natural de la vida, el valor de una familia fuerte y el trabajo creativo de Rusia y su contribución positiva a la historia y cultura mundial. El impacto ideológico destructivo sobre los ciudadanos de Rusia se está convirtiendo en una amenaza para la situación demográfica del país. Muchos medios rusos y mundiales, concentrados en temas como las operaciones militares en Ucrania, la movilización militar parcial, las sanciones económicas del Occidente colectivo contra Rusia, etc., no han prestado la suficiente atención a la aparición de este documento, donde se declara desde el principio que la preservación y el fortalecimiento de los valores tradicionales es una parte importante de la planificación estratégica y la seguridad nacional de la Federación Rusa. El objetivo de preservar y fortalecer los valores tradicionales, como se señala en el documento, es proteger y fortalecer la soberanía de Rusia, asegurar la unidad de nuestro país multinacional y multiconfesional, preservar al pueblo de Rusia y desarrollar el potencial humano. Para reconocer brevemente que la naturaleza de la base económica actual de Rusia es el capitalismo. Desde el punto de vista de la economía política, el capitalismo es un modelo socioeconómico de sociedad en el que el motivo principal de la vida humana es obtener ganancias y acumular riqueza. Y este objetivo se logra obteniendo por las buenas o por las malas, el derecho de propiedad de los medios de producción, o capital, y el aumento de capital mediante la explotación del trabajador asalariado. El capitalismo, con su ideología bestial, ha estado destruyendo a Rusia como Estado, durante 3 décadas, y destruyendo a sus ciudadanos en el sentido moral e incluso físico. Los valores y principios básicos del capitalismo, el dominio de lo material, la codicia, el individualismo, el egoísmo, la competencia, el cosmopolitismo, etc., están en contradicción antagónica con los valores espirituales y morales rusos tradicionales. Aquí podemos observar la diferencia con el mundo occidental, donde Borrell dice que hay que inventar un nuevo mundo, sin decir el cómo ni el por qué. En Rusia empiezan por reconocer que el capitalismo les está destruyendo, y que reniegan de él. De hecho, entre Mikhail Gorbachev y Yeltsin, destruyeron toda la economía rusa cuando el neoliberalismo se hizo dueño de todos los resortes del poder. ¿Por dónde empezarán los cimientos? Igual no es difícil de intuir después de la noticia de que Rusia, Irán y China han formado el contrapunto multilateral contra el colonialismo de la OTAN. Y por lo enumerado de los rusos, parece que el capitalismo no entra en sus previsiones de futuro, ya que reconocen abiertamente que los está destruyendo como sociedad y como pueblo. ¿Darán cabida en el desarrollo de sus nuevas leyes a la tradición surgida en la revolución de Lenin? Eso solo el tiempo lo dirá, pero si empiezas por descartar la antítesis del socialismo, lo que queda enfrente es bastante obvio: ¿que puede haber más anticapitalista que el socialismo? Lo que también es cierto,
es que el capitalismo ha dejado el planeta como un solar, ha destruido la igualdad entre pueblos, y como una pisonadora, ha aplastado a la clase trabajadora. Y ahora, intentar recomponer el futuro va a costar muchísimo, y se necesitarán muchas manos de personas altruistas intelectualmente. Porque la situación está tan delicada con auténticos locos dirigiendo los destinos de la humanidad, que cualquier viento un poco fuerte puede hacer zozobrar al arca de la humanidad del futuro. Vientos como los que provoca la OTAN, que cada paso que da, nos acerca cada vez más a la gran tormenta perfecta, con noticias como esta que acaba de salir. Qatar, Kuwait y Omán están listos para transferir los sistemas de defensa aérea NASAMS a Ucrania. Estados Unidos ha ofrecido a sus aliados en Medio Oriente compartir los sistemas NASAMS con Ucrania. Pero todos sabemos que Estados Unidos no ofrece nada. Simplemente ordena. Debido a que los sistemas de defensa aérea NASAMS estadounidenses pueden transferirse a Ucrania solo en 2025, y estamos hablando de 6 baterías, que en total incluyen 72 lanzadores. Estados Unidos inició negociaciones sobre la transferencia de estos sistemas por parte de los países del Medio Oriente a Ucrania para proporcionar cobertura de espacio aéreo. Washington promete compensar dichas entregas a los países de Medio Oriente en un plazo de 6 meses. Por el momento, se sabe que están en curso negociaciones sobre el suministro de sistemas de defensa aérea NASAMS a Ucrania con países como Omán, Qatar y Kuwait. Se sabe que los países del Medio Oriente esperan propuestas más prometedoras de los Estados Unidos. En particular, estamos hablando de la venta de ciertos tipos de armas, incluidos los sistemas de defensa aérea de largo alcance, cazas, helicópteros y tanques. Se sabe que estos países tienen al menos 9 baterías NASAMS, lo que les permite a estos últimos concluir un trato correspondiente con los Estados Unidos. Pero en este momento hay una negociación para obtener armas estadounidenses. Se desconoce la efectividad objetiva del uso de los sistemas de defensa aérea NASAMS que ya están en servicio con Ucrania. Sin embargo, según la parte estadounidense y ucraniana, es del 100% contra misiles de crucero. Esto es todo amigos, reciban un saludo.